Buenas noches con cada uno de los presentes. Juan Diego Jimbo, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. A continuación expondré el anteproyecto realizado en la materia de titulación. Para ello responderemos particularmente algunos elementos del anteproyecto. Primero, el problema. La situación jurídica real que se quiere resolver con este anteproyecto. En la práctica judicial se ha evidenciado dificultades en la determinación y acreditación del elemento subjetivo, el cual consiste en el propósito de comercializar o colocar en el mercado las sustancias incautadas. En algunos casos, la motivación emitida por los administradores de justicia tienden a presumir que la existencia del propósito de comercialización se da a partir de elementos objetivos, como la cantidad de sustancia incautada, la conducta del aprendido, el lugar de la aprehensión. Para ellos es suficiente para poder determinar ese ánimo de comercialización sin contar con elementos periféricos. El segundo elemento que analizaremos es la justificación, el por qué el tema merece investigarse. El analizar el propósito de comercialización adquiere importancia en nuestro sistema penal, pues una incorrecta valoración o un insuficiente razonamiento judicial dentro de la práctica probatoria conlleva a imponer penas privativas de libertad de manera desproporcionada, arbitraria y, ¿por qué no?, injustificada. El tercer elemento, la hipótesis, que no es más aquella respuesta provisional al problema de investigación. Y es que si se realiza un análisis lógico y coherente del artículo 220, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, permitiremos una valoración probatoria más adecuada del elemento subjetivo y una aplicación conforme a los principios de legalidad, de presunción de inocencia, carga probatoria, mínima intervención penal dentro de la práctica judicial. Uno de los elementos más importantes, por no llamar la columna vertebral de este anteproyecto y de este futuro proyecto, es precisamente el marco teórico. La Corte Nacional, en la sentencia 7-17-CN/19, estableció que los elementos subjetivos del tipo penal del artículo 220 no pueden inferirse de manera automática respecto a la materialidad de la conducta, sino que durante el proceso se tiene que acreditar mediante una valoración de carácter probatorio integral más no parcial y por lo tanto su motivación debe satisfacer estándares constitucionales, reafirmando que toda duda razonable debe resolverse a favor de la persona procesada. La Corte Nacional de Justicia, en la resolución 14-2023, estableció criterios relevantes para la aplicabilidad del artículo 220 de nuestro Código Orgánico, en la cual reiteró que la sustancia incautada no constituye por sí sola un elemento suficiente para determinar el propósito de comercializar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Fermín Ramírez versus Guatemala, reconoció que la culpabilidad de la persona procesada deberá establecerse más allá de toda duda razonable y que el peso de la prueba repose en el fiscal, es decir, la carga probatoria lo tiene fiscalía. Las conclusiones que evidentemente nos asemeja o nos da este anteproyecto es que el propósito de comercialización previsto en el artículo 220, numeral 1, constituye un elemento subjetivo especial del tipo penal, esto en virtud de que cuya acreditación es indispensable para la configuración de la tipicidad subjetiva. Su ausencia o deficiencia de demostración impide una imputación válida por tráfico ilícito y obliga a descartar interpretaciones extensivas incompatibles con el principio de legalidad. En la práctica judicial penal de Cuenca se evidencia una tendencia a inferir el propósito de comercialización a partir de elementos objetivos como la cantidad incautada, como el lugar de la aprehensión, el comportamiento de la persona procesada, sin un análisis autónomo, individualizado y razonado del dolo específico exigido por el tipo penal. Resulta necesario fortalecer un estándar argumentativo y probatorio riguroso para la determinación del propósito de comercialización que obligue a Fiscalía a justificar de manera clara y razonada la concurrencia del dolo específico conforme a la dogmática penal, la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Sin duda, este trabajo, este proyecto, tiene como finalidad
dirigirse a fiscales, jueces y defensores públicos como privados y puedan entender ellos cuáles son los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal y que el tribunal, al momento de dictar una sentencia condenatoria, cuente con elementos periféricos para precisamente determinar esa materialidad y responsabilidad. Muchas gracias.